El Cabildo. Muy buenas tardes, compañeros. De nuevo estamos aquí el tercer lunes de la nueva temporada. Sí, señora. El día de la Inmaculada Concepción Nada más y nada de María menos, Santísima. Un día muy señalado en el calendario y muy sevillano. Un día, me lo has quitado de la boca, un día muy, muy sevillano y muchísimas imágenes marianas. Empezamos un día en el que Sevilla se echa a la calle y muy de disfrutar. Un día muy disfrutón. Un día muy celeste, además. Sí, un día muy celeste, Concesionista. de azul celeste. Bueno, tenemos hoy un programa, el primer bloque, bueno, siempre nosotros que somos grandes amantes de la historia de nuestra Semana Santa, ¿verdad? Pero tenemos un segundo bloque muy especial. Sí. Tenemos nueva edición de la Barra de Chapa, Sí. intentando estar al nivel de la primera, que fue un nivel top, como se dice hoy en día. Pero yo seguro que sí. Además, son invitados que yo tengo un trato personal con ellos muy cercano, pero a la vez son personas conocidas y seguro que nos van a dar mucho juego. Y van a ser dos invitados extraordinarios que van a dar mucho juego. Pero bueno, con nuestro primer bloque, como he dicho, vamos a lo que a nosotros nos apasiona, que es la historia. ¿Qué vamos a tratar hoy, José Mari? Pues mira, la semana pasada estuvimos hablando, como recordarán todos nuestros amigos, de la posible unificación de la Semana Santa católica con la ortodoxa y que, caso de hacerse, pues lógicamente va a venir determinado por la autoridad eclesiástica. Y decíamos que tal vez eso pues pudiera no sentar del todo bien en el mundo de las hermandades. Y es que la relación autoridad de la Iglesia con hermandades, que son parte de la Iglesia, pero digamos una parte seglar, muy sui generis, pues no ha sido todo lo armoniosa que debería haber sido a lo largo de la historia por multitud de circunstancias. Estamos dentro todos del mismo rebaño, ¿verdad? Pero tradicionalmente o históricamente es una relación forjada a base de encuentros y muchos desencuentros. Claro, no hay que olvidar nunca que las hermandades, por mucha asociación de seglares que sean, son parte de la Iglesia. El otro día había una entrevista muy interesante que salía Enrique Esquivia, que fue hermano mayor del Gran Poder y pregonero de la Semana Santa, y lo estaba entrevistando nuestro compañero Víctor García Rayo. Y estaba hablando de que cuando una persona se inscribe en una hermandad y jura sus reglas, está inscribiéndose dentro de algo que forma parte de la Iglesia Católica, con lo cual está también haciéndose deudor de toda la normativa y de todas las reglas y toda la moralidad cristiana, ¿no? Porque forma parte de eso. Pues volviendo al meollo del tema, las hermandades y la Iglesia han coexistido, pero no siempre las autoridades han sabido llegar a encuentros especialmente cordiales. Vamos a ubicar un poquito dentro de todo ese mundo amplio, ¿no? Que forma toda esa esfera de la Iglesia Católica. ¿El estatus jurídico actual que tienen las hermandades y cofradías cuál es? Pues mira, nos tenemos que ir, lógicamente, como no son ni asociaciones culturales, ni sociales, ni civiles, aunque de eso hay quien no se entera del todo, se les entiende un rasgo que es la eclesialidad, es decir, parte de la Iglesia. Y por tanto, pues la normativa legal que las tiene que regular es la normativa de la Iglesia. ¿Cuál es esa? Pues fundamentalmente el derecho canónico. El Código de Derecho Canónico del año 83, que el que tenga curiosidad lo tiene en la página web del Vaticano, si quieres luego podemos incluso compartir la dirección donde está perfectamente disponible para cualquiera. Dice que se permiten asociaciones de fieles que pueden ser tanto privadas como públicas, pero aquellas que promuevan el culto público están bajo la jurisdicción de la autoridad eclesiástica y ellas van a tener carácter público. Esta cuestión del carácter público es algo que ha resultado conflictivo siempre a lo largo de la relación de las hermandades con la Iglesia. ¿Por qué? Porque si es pública significa que todos los bienes de la hermandad en un determinado momento pues dispone de ellos la autoridad eclesiástica. Cuando se extingue una hermandad, por ejemplo, ¿no? O si se hiciera mal uso de las mismas o lo que fuera, ¿no? Cuando la hermandad siempre podría esgrimir que ellos son los que con sus propios medios económicos han adquirido determinados bienes y llevan con ellos pues no sé cuánto tiempo. Esta ha sido una cuestión que siempre ha generado un debate, pero a día de hoy está absolutamente claro, aunque en su momento llegó a ser fuente de conflicto. La Conferencia Episcopal Española en el año 86 dictó una instrucción sobre las asociaciones canónicas en la que dice indiscutiblemente que son públicas porque actúan in nomine ecclesiae, actúan en nombre de la Iglesia, son parte de la Iglesia y el culto público es una actividad que tutela, cuando no directamente ejerce, la Iglesia. La Carta Pastoral de los Obispos del Sur de España del año 88
inciden lo mismo. Y las normas diocesanas, que son las que rigen ya a un nivel mucho más local, la situación en Sevilla, las del año 97, igualmente dicen que el carácter público, en el artículo 1 nada menos, lo primero, lo deja bien claro, y que los bienes de las hermandades son de carácter eclesiástico. O sea, que lo deja bastante claro, ¿no? Parece bastante claro. No hay margen a la duda, aunque en su momento esto presentó una posibilidad de que algunas hermandades recurrieran. De hecho, se hizo conocido en su momento, alrededor del año 2000, en el cambio de siglo, que la Hermandad del Gran Poder no estaba conforme con estas normas diocesanas y que elevó un recurso al arzobispado. El arzobispado, en principio, le dijo que no procedía y al final continuó recurriendo y llegó nada menos que a la Santa Sede, al Pontificio Colegio de Laicos, que finalmente en su resolución ratificó lo que había dicho el arzobispado, con lo cual pues ahí se acabó ya el debate. Sí, bueno, uno de los conflictos también contemporáneos, ¿no? que hemos vivido nosotros, bueno, pues surge a raíz también de aquel decreto desde 1997, cuando el que era por entonces arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, decreta la igualdad de voz y voto entre mujeres y hombres en el seno de las hermandades de Sevilla. Aquello era abrir un melón importante, era abrir un melón en el que no todas las hermandades, no creo que fuera tanto por negar el derecho a la mujer como que algunas eran muy, muy celosas de la soberanía de los cabildos, ¿no? De lo que se editaba en un cabildo. Claro, es que básicamente hay que tener una cosa en cuenta. Las hermandades se rigen por sus reglas. Esas reglas tienen que estar ratificadas por un cabildo, pero en última instancia por la autoridad eclesiástica, que es la que le da la luz verde o le dice cambie usted la redacción porque no estoy plenamente conforme. Entonces, claro, hermandades que todavía no habían adoptado en sus reglas ese cambio de paradigma en el que los derechos de hermanos y hermanas estaban equiparados, se amparaban en que sus cabildos no lo habían ratificado. Pero ahí la autoridad eclesiástica intervino y fue la que les dijo que no, que eso tenía que acatarse y que eso tenía que ir exactamente al espíritu de la normativa de las normas diocesanas y que por tanto tenían que adaptarse, no les quedaba otra, ¿no? Sí. Y eso fue en época realmente reciente, estamos hablando de 2001. De hecho, el que fue hermano mayor del Baratillo, cofradía con la que tienen que ver nuestros invitados, correcto, y ya ahí dejamos una pista. Joaquín Moekel presentó un recurso para defender la soberanía de los cabildos. Y a partir de ahí el arzobispado, es cierto que Monseñor Amigo tenía mucha mano izquierda, tenía muy buen talante y sabía llevarse a su terreno las cosas sin utilizar la vía de la confrontación, pues publicó un exhorto pastoral en el que invitaba a las hermandades a adaptarse y literalmente es interesante porque decía: desde mi responsabilidad pastoral exhorto a que se reconozca la plena igualdad de derechos de los hermanos y las hermanas de nuestras hermandades y cofradías. Es decir, si no lo habéis dicho claramente, os invito a que lo hagáis. No se decía, pero se entreleía, se dejaba entreleer, que si no lo hacían por su cuenta, pues llegaría el báculo detrás con el ruido que hacía al sonar, ¿no? Sí, bueno, de hecho llegó en 2011, ¿no? Como el señor Asenjo Peregrina, que en 2011 es cuando realmente cierra el círculo y las hermandades que aún no permitían la salida de hermanas, de mujeres en su fila, pues al final tuvieron que acogerse por imposición al decreto, ¿no? O sea, claro, ya no tenía sentido el someterlo a cabildo porque era un decreto que venía directamente desde el Palacio Arzobispal y había que atenerse, ¿eh? De todas formas, tampoco podemos pensar que las hermandades siempre han estado en el punto más débil de la posible discusión con la autoridad eclesiástica y de hecho ha habido enfrentamientos, vamos a llamarlo así, aunque no sea algo que implique ni violencia ni animadversión, no, claro, que han sido ganados por las hermandades, sí, incluso en época bien reciente. Sí. Y buena parte de eso se debió a la inmatriculación de bienes por parte de la Iglesia, que como se sabe ha generado pues algún que otro debate, porque la normativa permitió pues una serie de matriculaciones de bienes a nombre de la Iglesia que algunas parecían muy evidentes, pero no en todos los casos todo el mundo estaba de acuerdo. Y en algunos casos, pues las hermandades reclamaron que ellos tenían capillas o determinados bienes inmobiliarios que eran de su estricta propiedad y así lo lograron acreditar. Exacto, es muy llamativo el caso de la Exaltación en 2008, que consiguió acreditar la titularidad nada más y nada menos que de la bellísima Capilla Sacramental en Santa Catalina desde 1702, ¿no? Como no iba a tener derecho sobre la hermosísima capilla que proyecta Leonardo de Figueroa, o la Quinta Angustia en 2011 con la capilla en San Pablo. La capilla suya que tiene esta puerta independiente. Eso es, exacto, sí. La Hermandad del Gran Poder hizo lo mismo con la capilla que tiene en San Lorenzo desde principios del siglo XVIII y recibió el reconocimiento por parte del arzobispado que efectivamente es así.
o la Hermandad de Pasión con la Capilla Sacramental. Quiero decir con eso que cuando las hermandades tienen razón, la autoridad eclesiástica no se las niega. Eso es, o sea que, claro. que en este caso la relación, digamos que es cordial. Bueno, establecido el estado de la cuestión, como se suele decir, vámonos a algunos casos históricos que son los que más nos gustan y los que nos han llamado más la atención. Claro, porque ahí sí que nos algunos gusta son conocidos, pero otros probablemente no en el nivel de detalle que vamos a dar. Nos gusta montarnos en nuestro DeLorean, ¿verdad? Irnos atrás en el tiempo. Bueno, es muy conocido el caso de la Hermandad de los Negritos, ¿no? La Hermandad de los Negros de Sevilla, que es así, de un carácter muy reivindicativo a lo largo de su historia, que está plagada de desencuentros y de conflictos y de enfrentamientos con la unidad. Es que han tenido una historia llena de zancadillas que le han ido poniendo. Y es una hermandad que, lejos de caerse, se ha mantenido en pie cada vez más firme. Exacto, es un ejemplo en muchos aspectos. Es ejemplar porque sobreponerse a todas esas adversidades, ¿no? Hay que entender un poco el contexto, pues el siglo XVII, ¿no? Pleno barroco, con una población, una ciudad que es cosmopolita, multicultural, multirracial, en el que hay un germen de racismo importante, ¿no? Y en una ciudad a la que se le llamaba el tablero de ajedrez, por el color de sus habitantes, ¿no? De las personas, los sevillanos con los que te podrías cruzar. Yo me he traído, porque rebuscando un poquito la historia de la hermandad, bueno, que tiene un historión absolutamente tremendo, se conoce mucho el caso, bueno, sabemos que es la única hermandad que tiene sus reglas aprobadas, ¿no? Y firmadas por un papa. De eso ya hablamos el año pasado. Ya hablamos el año en pasado. el programa de los papas, que estuvo ya muy hablamos interesante. el año pasado, pero me he traído una historia sobre el cardenal Niño de Guevara, ¿no? El cardenal Niño de Guevara, que era el hijo de los marqueses de Tejada, en 1625, que cuenta el abad Gordillo, este cronista nuestro de la historia, que fue contemporáneo suyo, dice que aborrecía la ciudad, que aborrecía Sevilla cuando le nombran arzobispo, porque ese nombramiento lo que hacía pues era como apartarle de la corte, en el que él tenía sus intereses claros, contra su voluntad. Por otro lado, Ortiz de Zúñiga, otro también de nuestros grandes cronistas, pues se va, correcto, en tu iglesia de San Martín, bueno, pues dice que era un señor que era celoso de la verdad y del bien público. Bueno, muy posiblemente fueran compatibles ambos perfiles que nos dibujan estos dos cronistas, pero sí es verdad que tenía una vocación importante de inquisidor, ¿no? Y se propone en Sevilla reformar el orden conventual y sobre todo las fiestas del Corpus y de la Semana Santa, que él consideraba en gran medida que se pasaba un poco de heterodoxas y muy inadecuadas en cuanto a su forma de celebración. Entonces este hombre dijo... Había demasiado desorden. Exacto, aquí hay que poner un poco de orden porque si no esto se nos va de las manos. Y entonces todas estas ansias reformistas las cristaliza en el Sínodo Diocesano, en diciembre de 1604. Entonces es que hay como una entradilla, una introducción que me la he traído textual para leerla porque creo que... que estas es muy textuales curiosa. Nos ponen mucho más en la situación. Mucho, efectivamente. Mira, es el capítulo 13 del libro tercero de este sínodo de Podríamos poner Niño así un poquito de voz de eco. de Guevara. Venga, vamos a hacerlo. Escribe de puño y letra Cardenal Niño de Guevara. Aunque por la costumbre universal de la Iglesia Católica, santísimamente están introducidas y permitidas las cofradías de disciplinantes que se hacen en la Semana Santa, por ser tanta la malicia de los hombres y tan grande la fuerza con que nuestro común enemigo procura nuestra perdición, que aún de las cosas tan santas como estas, por torcer la intención y modo como se hacen, saca pecados y ofensas a nuestro Señor. Y por haber sido informados que es grande el desorden que hay en este arzobispado y principalmente en esta ciudad de Sevilla, con poca devoción y profanidad con que los penitentes van, se ordena guardar en las procesiones una serie de preceptos bajo la amenaza de penas diversas por su contravención, incluyendo la excomunión mayor. Y a continuación, pues una serie de preceptos que hay que cumplir pues para volver a la senda, ¿no? Para volver al rebaño, ¿no? De las ovejas descarriadas sevillanas. Sí, algo de razón seguramente tendría, porque es cierto que las cofradías de entonces, las procesiones eran más desordenadas de lo que hoy pensamos y algunas terminaban literalmente como el Rosario de la Aurora, se extraviaban por fuera de la ciudad, entonces él puso un poco de sentido. Pero estas eran las normas generales, pero en esta Hermandad de los Negros en particular parece que le cogió una especial ojeriza, ¿no? Sí, absolutamente, porque llega a una culpabilidad realmente surrealista, ¿no? Porque llega a achacarles que por el propio color de su piel, pues provocaban tumultos, porque como eran objetos de chanzas y de burlas y de riñas, pues a este hombre se le ocurre que para evitar eso, pues lo que tiene que hacer es no salir.
Claro. Es En una lugar de cosa pedir que los absolutamente- demás se portaran bien, ¿no? Correcto, ¿no? Bueno, pues mira, es que como usted es negro, usted va provocando, ¿no? Sí, O sea, de algo hecho decía absolutamente que la surrealista, cofradía, ¿no? que hay una de negros y otra de mulatos, mulatos, que causan correcto. muchos escándalos, pecados y ofensa a Dios. Es absolutamente demencial Claro, de hecho la hermandad se vio absolutamente perseguida Sí. por esta autoridad y es por lo que tuvo que ir a una instancia más alta, que al final acabó en la propia ciudad de Roma. También es verdad que ya cambio de arzobispo mediante, que Con fue Pedro de cuando Castro. llega Pedro de Castro, que Eso tenía otro es. talante, que era una persona mucho más atenta, más protectora Sí. de las minorías y también porque premió el fervor concesionista de los negros, que en un día como hoy, pues lógicamente es muy señalado. Verdad, verdad, qué bien traído, ¿no? Qué relación tan especial. También es que claro, a la hora de chocar, sabemos, ¿no? La existencia de, bueno, pues de hermandades de estatus inferior, ¿no? Podemos decir como los mulatos, los negros de Triana, también pues con las hermandades Aristocráticas y señoriales. aristocráticas, ¿no? Entonces muy conocido también la disputa o el encontronazo con la cofradía de la Antigua, así todo lo es incompasión, ¿no? Con un pleito que hubo absolutamente tremendo, con testigos que dieron, que testificaron, valga la redundancia, relatando unos hechos de forma totalmente parcial, ¿no? Claro. O sea, era una cosa inasumible desde el punto de vista jurídico, ¿no? Se les sancionó 3 años sin salir, recuerdo que fueron 3 años, pero aún así la Hermandad de los Negros no acató el castigo y salió al año siguiente, No bajó haciendo los brazos, frente, no no bajó bajó los los brazos en ningún momento. Sí, sí, sí. Pues mira, precisamente la misma Hermandad de los Negritos, un tiempo más tarde, en el siglo XVIII, también se vio indirectamente involucrada en un asunto que tuvo que ver de forma más directa con otra hermandad que hoy comparte día, antiguamente correcto. también, pero el otro día, Eso que era el es. Viernes Santo. Nos Sí, estamos sí, situando en 1751. Y precisamente con un arzobispo del que hablamos en nuestro primer programa, porque es el que aprobó las reglas de la Hermandad de las Aguas un año antes, y era el querido Luis de Borbón y Farnesio, Sí, sí, que hijo de después Felipe V y hermano del rey Fernando VI que tuvo una y vida tan hermanastro de disoluta Carlos III. O sea, sí, contamos un poquito la vida que tuvo este hombre después de colgarlo bueno, pues los hábitos. este señor, todas las cofradías cuando salían de la catedral por la llamada Puerta de los Palos giraban hacia la izquierda, pero el balcón del Palacio Arzobispal, como da a la plaza y no da a ese costado, pues él pidió que las hermandades pasaran por debajo de su propio balcón y cruzaran lo que era el arco del antiguo Corral de los Olmos que ocupaba lo que hoy es la plaza. Resulta que la Hermandad de la Exaltación consideró que ese rodeo era absurdo y tiró por donde había tirado antiguamente. El cardenal, el arzobispo, lo que hizo fue mandar unos emisarios a decirle que como continuaran andando, los excomulgaba. Y al final llegó a tal la disputa que el asunto terminó en manos de la audiencia, a todo esto con la cofradía parada allí en mitad de la calle. Pero unas pocas de horas, no 10 minutos, ni 15. No. Un buen rato, imaginaros el tapón Horas, que formaría horas. detrás, ¿no? Total, que al final la audiencia le dio la razón a los cofrades que tiraron por ahí. Inmediatamente detrás venía la Hermandad de los Negritos. Venía la Hermandad de los ¿Y Negros. qué pasó? Pues pasó lo siguiente. La Cofradía de Cristo de la Fundación, viendo que la Hermandad de la Exaltación pues había cogido el camino habitual hasta aquel año, dijo esta frase célebre, ¿no? Que por donde iban los blancos irían los negros, permaneciendo parada detrás de la catedral hasta la conclusión del recurso de la Exaltación, y entonces siguió también su acción de penitencia con la amenaza también de excomunión, pero por donde fueron los blancos fueron los negros también. La anécdota es muy jugosa, pero maravillosa. quitando ya la broma que nos puede parecer a los ojos de nuestro tiempo, ahí demostraron un fervor Un arrojo, sí, sin duda. y una convicción del derecho que les asistía, enfrentándose nada menos que un arzobispo. Nada más y nada menos. Que mucho cuidado, exacto. ¿no? Sí. Bueno, ya hemos dicho, ¿no?, ese carácter tan especial que tiene la Hermandad de los Negritos. Bueno, no, hablamos al fin y al cabo, son anécdotas históricas, pero que nos dan una visión muy, muy amplia, porque lo podemos extrapolar. Hemos hablado de casos más cercanos en el tiempo, pues de esa, no voy a utilizar la palabra lucha, pero sí esa determinación siempre de las hermandades de querer mantener la independencia respecto a la autoridad eclesiástica, y la autoridad eclesiástica pues siempre intentando controlar, ¿no?, para que no se vaya de madre en otras épocas, y quizás también para tener un control aquí en Sevilla de ese poder tan enorme que tienen las hermandades, ¿no? En época más reciente ha seguido habiendo enfrentamientos y normalmente las hermandades pues han sido las que han tenido más que perder. Me voy a hablar ahora mismo de la posguerra.
Estamos hablando del año 1942, lunes santo, y una hermandad que acababa de empezar a salir el año anterior, que es la Hermandad de Jesús Despojado. También. Pues parece ser que Sebastián Ibandarán, que era la mano derecha del cardenal Segura, pues les afea una conducta presuntamente indecorosa por Poco parte piadosa. de sus nazarenos, cosa que hay que decir que era bastante frecuente en muchas hermandades. Muchas hermandades, sí. Pero claro, normalmente es más sencillo ir a por el débil que a por el poderoso. Cogieron y se enfrentaron a la Junta de Gobierno y le pidieron que identifique a una serie de hermanos que habían hecho la infracción a los ojos estrictos de la autoridad de Palacio. La Junta de Gobierno se niega y automáticamente queda en suspenso. Teóricamente iba a venir una gestora, la gestora nunca aparece y los hermanos fundadores, escaldados por la situación, se desentienden y a resultas de todo ello, pues la hermandad queda en el más absoluto de los olvidos o de los letargos hasta varias décadas después. Sí, en una Y situación estamos hablando de algo que pasó en términos históricos ayer por la antes mañana. de ayer, en una situación de una injusticia realmente que clama al cielo, ¿eh? Realmente clama al cielo. También son curiosos, ¿no? y notables los casos de desencuentros entre hermandades y comunidades religiosas. Claro que cuando Ojo. el famoso con la iglesia hemos topado Con la no iglesia, solamente es no solamente con con el la jerarquía, arzobispo. no solamente con la jerarquía, También. sino también con las comunidades Claro, sobre todo porque religiosas. ha habido hermandades que han estado, algunas lo siguen a día de hoy, residiendo en conventos que a su vez pues estaban administrados por determinadas órdenes religiosas y no siempre ha habido una sintonía plena y fantástica Sí. entre las hermandades y estas comunidades. Y mira, hablando del Día de la Inmaculada, hay una que a mí me llamó especialmente la atención, que es una hermandad que no se llegó a extinguir, sino que con el paso del tiempo se fusionó en la Archicofradía de la Lanzada, de la que yo soy hermano, Sí. como ya bien sabes tú, y estamos hablando de la Hermandad de la Concepción de Regina, llamada de Regina porque estaba en el convento de Regina Regina Angelorum, Angelorum. actual calle Regina, que comunica, como todos sabemos, la Plaza de la Encarnación Correcto. con la iglesia de San Juan de la Palma. O sea, el ensanche de la calle Regina, la parte ancha, ahí es donde estaba ubicado el convento. Correcto. Entonces, ahí la comunidad que había eran dominicos y los dominicos se sabe que no eran los más devotos de la Inmaculada Concepción. No lo era. Entonces estamos hablando de 1616, muy poquito después de aquel tumulto que se forma en Sevilla con el fraile del convento de Regina, precisamente, el tal Molina y todo aquello. ¿Qué sucede? Que esta era una hermandad concesionista que estaba en el peor lugar posible, porque estaba en un convento dominico. La hermandad se quería ir a un sitio que le iba a resultar mucho más amigable. Con los franciscanos. Claro, que era a evidentemente. la Casa Grande San Francisco, Sí. actual Plaza Nueva. Plaza Nueva, correcto, claro. Obviamente, pero los dominicos, no sé muy bien si por llevarles la contraria o porque a lo mejor algún derecho les asistía, dicen que muy bien, que se vayan, pero que la imagen de la Virgen es de su propiedad. Ay, Dios. Una Virgen de una advocación que precisamente ellos no veneraban de manera muy devota, pero al fin y al cabo es lo que ellos esgrimen. Al final el asunto acaba en manos nada menos que del nuncio papal, Nada más y nada menos. que adopta ¿no? una decisión salomónica. Dice, la hermandad se puede ir a celebrar los cultos, pero su sede sigue siendo esta y va a tener que volver. Que resulta que en el traslado hacen una procesión. Y mira por dónde esa procesión se reviste de unos aires absolutamente extraordinarios. De salida extraordinaria. Vamos a situarnos. El convento de Regina estaba donde hemos dicho, la calle Sí, Regina. Sí. La Casa Grande de San Francisco estaba en la En la Plaza Plaza Nueva. Nueva. La distancia Que no es puede muy estar- larga, ¿no? Para nada, para nada. Tardaron 7 horas. 8 prácticamente. Y de hecho, vamos a leer hasta el recorrido, porque merece mucho la pena. Es muy, muy curioso. Mira, el domingo 18 de septiembre, a las 4 de la tarde, se toma rumbo a la sede franciscana y salen por la calle Almona, que hoy es el lateral de la Plaza de la Encarnación, que da a la calle La Araña, se detienen en la Casa Profesa Jesuita, que es la iglesia de la Anunciación, tiran por la calle de los Dados, En la calle que hoy Puente conocemos Pellón. como Puente y Pellón, Correcto. continúan por Lineros, esta no ha cambiado, la Plaza de la Fruta, que era la de Jesús de la Pasión, calles muy cofrades todas, ¿eh? Claro, sí, sí. La calle Francos, la calle Placentines, el Palacio Arzobispal, cruzan por dentro de la catedral y salen por la Puerta de San Miguel a la calle Grada y Génova, en la actual avenida, Plaza de San Francisco. Habían salido a las 5 de la tarde, ¿a qué hora llegaron? A las 12 de la noche. A las 12 de la noche. Y Con las tranquilidad. crónicas cuentan, porque hay crónicas de la época que luego se han volcado en libros. Hay un libro muy interesante, La Inmaculada y Sevilla, del profesor Ross, que yo es de donde he tomado esto porque me ha resultado simpaticísimo. El detalle de la procesión, cómo se engalanaron las calles, la de representaciones civiles y religiosas que acudían.
excepto Dominico, estaba allí todo el mundo. Y luego al día siguiente hicieron un regreso un poquito más corto, por la calle Granada, que se llamaba de los Manteros entonces, la calle Colcheros, Calle donde Tetuán, estaba el Hospital de los Velázquez, Colcheros, sí. la calle Tetón y Velázquez, Cerrajería, incluyendo un tramo de Rioja, la calle de la Carpintería, que es la actual calle Cuna, Cuna. la calle del Hospital de San Andrés, que es la Orfila. calle Orfila, y tiraron por la Venera, hoy llamada José Gestoso, y su convento. De esta no sabemos la duración, pero viendo el percal yo le he hecho por lo menos 5 horas. Sí, yo me iba más a las 6 horas. Así que 1616. Cu- Es verdad ojo, que hoy los que criticamos los excesos de las cofradías tenemos mucha razón. Sí. Pero que esto se ha hecho Pero toda la vida. ¿eh? eso es, que siempre se cuecen habas a lo largo de la historia, curiosísimo, ¿eh? Muy conocido también, bueno, pues el caso de los dominicos de San Jacinto. Ojo, ¿no? no tenemos nada contra los dominicos, pero No, es que para nada, para son nada. los casos más sonados que hemos encontrado. ¿eh? Para nada, pero es verdad, son siempre los protagonistas, en este caso, los dominicos de San Jacinto, ¿no? Las hermandades que han tenido su sede allí, la Esperanza de Triana, la Estrella, bueno, la misma hermandad de las Aguas, ¿no? Por una razón u otra, pues siempre han tenido que irse, ¿no? Siempre han tenido Hombre, que hoy irse. sí parece que la situación Parece que la afortunadamente situación es ha otra. cambiado, Y de efectivamente, hecho ¿no? Que los nuevos rectores... Las Aguas salió de allí hace Eso poco. es. Y Bueno, han y el año tenido allí pasado estuvo en la Estrella, los ¿no? Con el cultos. 25 aniversario de Claro, la coronación. ¿Pero qué la misma le Esperanza de sucedió a la Triana. Esperanza de Triana en un año? Cuéntalo tú. Pues Cuéntalo estamos hablando de 1909, tal vez 1910. Yo reconozco que he encontrado distintas versiones y la cofradía parece ser que se demora en exceso y cuando llega a la puerta de la iglesia, pues les dicen que es muy tarde y que no le abren las puertas. Imagínate la escena. La escena Claro. con esos nazarenos ya, probablemente con el capirote quitado en las puertas. Se monta tal tumulto que al final que reculan los frailes, se negocia de alguna cierta manera y se al abren final las terminan puertas. abriendo las Poco puertas. tiempo después la hermandad, pues lógicamente busca un lugar de mayor calidez donde los acojan. Pero la Sí. escena tuvo La que escena ser, debió la ser escena tuvo para que ser este- cuanto menos interesante para de ver, ¿eh? estar allí, haber trabajado de haber sido periodista Y corresponsal, ¿no? y corresponsal y haberlo contado, ¿no? Porque se debieron de vivir momentos absolutamente con una tensión tremenda, ¿no? Tremenda. Bueno, pues lo curioso y como digo, ¿no? El análisis tan interesante que nos lleva a hacer de esa relación tan especial de idas y venidas entre las hermandades, las cofradías y la iglesia. Hay que decir que, por supuesto, nos hemos ido a los hechos más llamativos. Sí, Lo claro. normal ha sido una buena sintonía Sí. y una buena relación. Sí, sí. Lo que Bueno, al pasa fin y al que- cabo es un poco como la relación del El padre, padre y el hijo, del sí, sí. padre y el hijo, ¿no? El hijo, bueno, pues que tiene sus épocas un poco díscolas. Bueno, pues más o menos así. Bueno, creo que en este viaje por la historia, ¿no? Que siempre nos gusta hacer, darle un salto atrás, porque también nos permite conocer mucho del presente, ¿no? Porque, Sí, porque nos muchas permite veces encontrar la se explicación. repiten los patrones, Exactamente, se repite el patrón y solamente hay que volver un poquito atrás para conocer un poquito la historia. Bueno, pues vamos a cerrar este bloque. Nos vamos a despojar un poquito, nos vamos a bajar del DeLorean y nos vamos a ir a tomarnos una cervecita, a lo mejor en nuestra barra de chapa. Vamos a quedar el codo. O incluso dos, O incluso dos. En nuestra barra de chapa con nuestros invitados. que ya nos están esperando. Que ya nos están esperando. Codo en barra. No le vamos a hacer esperar más. Así que invitamos a nuestros seguidores que se sumen con nosotros a la tertulia, a la barra de chapa. Pues nada, metemos cabecera y en un minuto estamos aquí. Dentro. La barra de chapa. Bueno, pues ya que empezamos nuestro segundo bloque, esa barra de chapa a la que han venido a visitarnos dos personas que nos van a resultar muy interesantes en todo lo que nos tienen que contar. Y además a mí me unen vínculos personales hace muchos años, son amigos de siempre y estoy encantado de que estén aquí. Bueno, sección La Barra de Chapa, que ya es la primera edición de esta nueva temporada, ha sido un éxito apoteósico con esa tertulia absolutamente magistral de los profesores Cepeda y Auri. Y bueno, como dices, hoy va a ser también una tertulia muy, muy especial. Vienen dos personas amigas, además, que creo que nos van a contar cosas muy interesantes desde su punto de vista personal. Así que empezamos con ellos.
Bueno, yo ya no sé si lo de llamarte majestad sigue vigente o si ya Por ahora sí, te han relegado. Hasta que muera. ¿No? Bueno, todavía el otro día fue la proclamación. Yo te acepto que me digas majestad, no hay ningún tipo de problema. Bueno, creo que ya los oyentes se habrán dado cuenta. Si no, tenemos que decir que tenemos aquí a su majestad el rey Baltasar del año pasado. Bueno, perdón, de este año, porque fue este año. Un día antes de lo acostumbrado, pero fue este año. Que para el resto de mortales es Fede Quintero. ¿Qué tal? Muy buena, encantado de estar aquí. Tenía ya muchas ganas de participar en el podcast y bueno, deseando a ver si os puedo aportar algo. Yo creo que el siguiente protagonista os va a aportar mucho más, pero bueno. Sí, ya no sé si presentártelo, no sé si lo conoces al segundo. Sí, bueno, igual de vista han coincidido en alguna ocasión. Creo que comparten apellidos, ambos apellidos. Mi queridísimo, porque además es amigo personal, Flore Quintero. Floren, bienvenido al Cabildo. Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, es una suerte tenerte aquí porque además de ser un magnífico gestor cultural en Sevilla, es un grandísimo conocedor de la Semana Santa. Bueno, ¿cómo se lleva esto de ser hermano del rey Baltasar? A ver, ¿cómo lo llevas tú? Bueno, pues muy bien, la verdad. Ya que me tocó ser paje, con lo cual fantástico. Tiré muchos caramelos y lleva muchos regalos a muchos niños. Bueno, nunca mejor dicho. Ejerciendo por derecho. Totalmente. Que por cierto, una de las cosas que hicimos especiales, el día 5, no el 4, es que la Hermandad del Buen Fin, y por eso conecto, porque tiene algo que ver evidentemente con el mundo cofrade, tiene un apartado dedicado a los niños con autismo, en el que tienen una dedicación muy especial y me toca directamente porque tengo un par de amigos que sus hijos están allí y a través de el rey Melchor, Fernando de la Portilla, medalla de Sevilla y un médico ilustre de esta ciudad, pues se potenció el que los Reyes Magos, junto con sus pajes, fueran a casa de esos niños el día 5 por la noche a darles regalos. O sea, nosotros tuvimos dos noches de Reyes. 2 noches de Reyes espectaculares, además íbamos perfectamente ataviados y espectacular la labor que hace la hermandad, porque me consta además que es una de las más valoradas en Andalucía y el crecimiento que tienen los niños desde que están con los profesores y con los educadores que tienen en el Buen Fin. Sí, el Centro de Estimulación Precoz lo conocemos bien. De hecho, el año pasado, en la gala de premios del Cabildo, a la obra social, pues se lo dimos y poco nos parece haberle dado. Era lo máximo, pero es que lo que hacen es encomiable y más de 40 años que están ahí haciendo esta labor tan magnífica. Sí, efectivamente, es una institución de referencia en la atención temprana a los niños en Sevilla. Nos vamos a meternos ya, ¿no?, de lleno con nuestros invitados. Yo quiero empezar por Flores, me va a permitir Fede, porque bueno, el apellido Quintero está muy, muy unido, tremendamente unido, indisolublemente unido a la hermandad del Baratillo. ¿Dónde nace ese vínculo, Flores? Bueno, pues el vínculo viene desde antaño. Realmente nosotros, toda nuestra familia, de hecho, tanto mi hermano como yo somos hermanos desde que nacimos. Mi abuelo, mi bisabuelo, de hecho hay una foto a principios del siglo XX donde aparece concretamente la hermandad saliendo en la calle Adriano y al fondo pone Florencio Quintero Hierros y Metales. Es bastante curioso. De hecho, mi abuelo, el gran poeta Florencio Quintero Martín, pues fundó Noches del Baratillo, un almacén de hierro también de la familia en la calle Galera. Con lo cual, fijaros la repercusión. Mi bisabuela vivía en... Creo que ahora la han cambiado de la calle, la han puesto Tomo Ekel, justo concretamente los escaloncitos donde está hoy una tienda que vende, bueno, pues muchos elementos de referencia de souvenir en torno a España. Sí, bueno, a la espalda de la capilla, básicamente, ¿no? Efectivamente. Era Gracia Fernández Palacio, claro, ¿no? Mi abuelo nació en la calle Adriano, mi padre nació en la calle Barflora, hasta el Real de la Carretería, con lo cual, fíjate, si no estamos vinculados concretamente a la Hermandad del Baratillo, vamos en todos los sentidos y por todos los lados. Bueno, la pregunta del millón. ¿Qué es un miércoles santo para vosotros? Pues mira, un miércoles santo para mí es uno de los días más especiales del año. Es un día en el que mis primos se convierten en hermanos, porque todos somos baratilleros y llevamos, pues como ha dicho Flores, ¿no?, toda la vida. Nosotros somos hermanos toda la vida. Y ahora se nos unen, nosotros somos muchísimos primos hermanos Quinteros, y ahora se nos unen los hijos de nuestros primos y de pronto prácticamente tenemos 40, 50 baratilleros y todo el mundo muy, muy enganchado allí. Para nosotros es un día único, que vivimos de manera muy especial. Y hay una anécdota porque mi hija Valeria, que tiene ahora 11 años,
ha vivido pandemia, o sea, 2 Semanas Santas en las que no salimos y 2 miércoles santos de lluvia. Y yo cuando era más pequeña le decía, el miércoles santo nunca llueve. Yo en 40 años me he perdido 1, 2 quizás. Y me digo, papá, me ha engañado, llevo 4 de 11. Y digo, es que la pobre la ha sentado más la media. Pero digo, esto no suele pasar, la verdad que no. Pero bueno, este año lo pudo disfrutar mucho. Y la verdad es que ese arraigo y ese hilo invisible lo mantenemos muy a gala. Nos gusta pasar por la calle Florencio Quintero de nuestro abuelo y siempre le dejamos claro quién era. También en la calle Galera, como ha dicho Floren, hay una placa que allí se anuncia que estuvo el almacén de hierro. También en la calle Macasta ahora está Noches del Baratillo y se han cumplido 75 años. La verdad es que el apellido está en auge. Gente como Luis Fer, hermano mayor, como Joaquín Moekel, siempre dan mucho lustre a nuestro abuelo, a nuestro apellido, nos dan nuestro sitio en la hermandad. Floren sí es de estar allí muchas veces, yo voy poquito, pero la verdad es que nos sentimos muy arropados, muy queridos y que el apellido Quintero se respeta mucho. De hecho, un detalle, ya que ha dicho, por ejemplo, de los recuerdos que yo tengo más bonitos, que además tenemos un montón de fotos, es que siempre íbamos a casa de mi abuela, que José María la conoce, típica casa sevillana, y precisamente en un cuadro maravilloso que es Santa María de los Poetas, bueno, pues allí nos reunimos teníamos un montón de años, fotos de todos los primos, de todas las edades, de todas las alturas, vestidos todos de nazareno. Claro, todos, por supuesto, de túnica azul y con las donaduras rojas, que nosotros somos de la Piedad, aunque yo también he salido de la Caridad, de hecho un año que... Ya empezamos con la Sevilla Dual. No, ni mucho menos, maravilloso, pero bueno, la verdad es que es algo curioso. Y mi padre... Lo que no conseguiríamos seguro es que todos fueran el mismo azul. No, eso es imposible. El mismo tono azul. De hecho, mi padre y mi tío, la última vez que salieron, fue precisamente en la Caridad. La última vez que salieron de Nazareno. Salieron porque además mi tío estaba, bueno, él desgraciadamente murió muy joven, estaba muy malo y bueno, pues salieron concretamente en el último tramo de la Caridad, pues, y salieron los dos precisamente en la Caridad. Fíjate, siendo todos de la Piedad, la última que salieron en la Caridad. Claro, es que me ha disparado completamente la pregunta que iba a hacer, porque iba a preguntar ¿piedad o caridad? ¿No? Y en este pues caso... te la he resuelto. Yo no me gusta elegir, nunca me gusta elegir con las vírgenes. Nosotros salimos en la Piedad, pero yo, por ejemplo, siempre me quedo cuando llegamos a la capilla, siempre me quedo para ver la Caridad también. Y me ha parecido algo un poco siempre, perdonad, pero me ha parecido cateto eso de que dentro de las hermandades se elija y casi se discuta. Yo recuerdo que lo hablaba mucho con mi querido Juan Carlos Hera, ex hermano mayor del Calvario, pregonero de la Semana Santa de Sevilla, que decía, en esta Sevilla tan dual, también hay quien es de Cristo y de Virgen, y entre ellos discuten, y me ha parecido algo siempre muy, muy de Sevilla, obviamente, pero yo por lo menos no lo he tenido nunca a gala. Creo que esa separación con la hermandad muchas veces te da para que eso no sea ni motivo de debate, ¿no? De todas maneras es cierto, y eso es una conversación que hemos tenido más de una vez, Florencio y yo sobre todo, que la Hermandad del Baratillo, lo que es el primer paso y lo que es el segundo paso, son bastante distintos, no porque sean un Cristo y una Virgen, que evidentemente no me estoy refiriendo a eso, me refiero incluso a la idiosincrasia, a la forma de andar, no sé, una es un poquito más seria y la otra más trianera, más de ¿no? barrio, Quizás, sí, claro, porque vosotros sois de barrio pero de centro, o sea que es una hermandad difícil de catalogar. Por ejemplo, algo muy curioso, y es que en los últimos años han crecido mucho todas las hermandades que normalmente llevan un misterio, menos nosotros. Nosotros somos una piedad. Y es, en proporción, si veis, ahora mismo, de las hermandades más numerosas, tanto en nómina de hermanos como en nómina de nazarenos, pero con muchas diferencias. Y somos una hermandad totalmente atípica, porque no somos ese perfil de las hermandades que han crecido. Con lo cual, volvemos otra vez a romper un poco esos moldes de hermandades centro de barrio. Yo eso me lo sabía como los títulos de Sevilla, ¿no? Que era una liga y 3 copas cuando era chico y 1.200 nazarenos. Correcto. Ahora ya 2.400, no sé lo que es. Entonces ya eso se me escapa a mí también un poco. Me parece también que nadie, oye, no se puede decir que nadie no vaya a salir, pero me parece poco novelero el asunto de Nazarenos. ¿Salís vosotros? ¿Participáis como...? Sí, siempre. Claro, siempre. ¿Salís ambos de nazarenos? Sí. De penitentes hace ya muchos años, desde la muerte de nuestro padre. Y yo desde hace un par de años estoy con vara, porque tengo a mi hija
y va justo delante mía y tengo a todos los primos chiquititos, como os he dicho antes, entonces voy con la vara, a lo mejor abriendo el cuarto tramo, el quinto tramo, no sé, voy además con varios amigos que nos conocemos hace años, pero sobre todo que voy vigilando a la chavalería, como diría que ahora, como van 2000 y pico de nazarenos, pues realmente tienes que estar pendiente. Mi hija tiene ya 11 años, pero que llevamos desde que tienen, o sea, de los que tienen 4 hasta los que tienen 15, voy prácticamente una guardería detrás. Entonces, otra forma distinta de verlo también. Además, me parece muy, muy de verdad esta parte de penitencia que estoy viviendo en los últimos años de transmitírselo a mis sobrinos y a mi hija y que lo vean, disfruten. Yo no he visto más llorar a unos niños que hace 2 años cuando llovió. O sea, era como, digo, ahora ya están impregnados completamente de lo que es esto, porque siendo más jóvenes no. Pero, ya la metió el veneno, ¿no? No, brutal. Y además eran, o sea, de verdad, digo, pero hija, que vaya a dejar para cuando me muera, que era la frase que siempre me decía mi madre. Y la verdad es que, oye, lo sintieron y ahora se han apuntado al baratillo joven. Coincidió yo el año pasado, con todo el tema también de Baltasar y demás, pude dar la exaltación de la Navidad, que fue el día 22 de diciembre. La verdad que me hizo mucha ilusión porque, bueno, aproveché para recordar muchas cosas como las bodas de plata de mis padres que fueron allí y tal, y disfrutamos mucho. Y yo todas las cosas que hago viene toda la familia. Como digo, la familia es muy extensa. Y se engancharon ahí, ya se conectaron y ese día están también en el baratillo joven, están haciendo cosas, están involucrados en la hermandad. Y bueno, es una forma que desde jóvenes se enganchen a esos valores. A mí me parece adecuado, no están en otro sitio. Exactamente, ¿no? Convierte además ese papel tan bonito, ¿no? De transmitir el legado de la familia, el legado familiar, ¿no? Sí, una responsabilidad. Porque al final es que tú le estás transmitiendo una tradición, pero también unos valores. Es decir, no hablas, al menos desde mi caso, no hablas de una manera exclusivamente cristiana cuando hablas de pasar tiempo en el baratillo, que sea, pero ellos encuentran un sitio en donde se sienten cómodos, donde quieren estar, en donde les tratan bien, en donde encuentran gente con unos valores similares y en donde, sobre todo, y eso creo que es que no sé exactamente a quién puede ser mérito, porque muchas veces estamos hablando que puede haber una distancia con los jóvenes y demás, pero que ahí creo que sí las hermandades encuentran, porque creo que estamos volviendo con los jóvenes un arraigo. Había ahí una generación un poco dispersa en cuanto a esto que transmite, pero por lo menos la gente de 11, 12, 13 años, sevillana, del entorno en el que nos movemos, se siente medianamente atraída por algo que ya no está tan impuesto, sino que eligen ellos. Y me parece una buena elección. Yo quería preguntaros porque por vuestra circunstancia personal los dos tenéis que viajar con frecuencia fuera de Sevilla y en cierto modo sois a vuestra manera embajadores de Sevilla. En el caso tuyo, Fede, tú eres un empresario modelo que se toma pues como ejemplo en más de un sitio con absoluta certeza y tienes que hablar y tú además nunca has renunciado ni a tus orígenes, ni a tus amigos, ni tu barrio, que es algo que te honra. Y Florencio, lógicamente, por su faceta cultural, de gestor cultural, él va permanentemente a ferias, a simposios de todo tipo por todo el mundo. Cuando os preguntan de la Semana Santa, ¿qué imagen superficial se tiene desde fuera? Quiero decir, ¿qué hay de verdad en la percepción que se tiene gracias a la divulgación de redes sociales, televisiones, campanas, izquierdo? ¿Qué otras facetas de la Semana Santa mucho más valiosas probablemente se quedan sin conocer? ¿Qué experiencia habéis podido tener? A ver, yo creo que lo de la campana del izquierdo se queda para nosotros. Eso realmente no se transmite al exterior. Tú hablas y la gente de fuera lo que dice, ay, pues he visto la madrugada, por poner un ejemplo, o he visto el Domingo de Ramos en la televisión, que he visto en las hermandades, a ver si voy a verlo, tengo ganas o algo. Esas cosas pequeñas, que nosotros le damos tanta importancia en el mundillo, por llamar de alguna forma, realmente no trascienden. No trascienden. Eso es una cosa muy localista. Eso de que lo que estáis viendo con el tema de la banda, con el tema del otro, al final la gente se queda con la esencia. Pero realmente esa temática que sabéis ahora, tanta problemática con uno, con otro, realmente tú hablas con la gente de fuera y eso no le trasciende en absoluto. Y con la gente de dentro, es decir, que ahí tiene que estar muy metido realmente. Como la pregunta ha sido por lo de fuera, a eso me refiero. Nos metemos en este submundo y tal. Fíjate que yo creo que el gran cambio con respecto, no creo que haya mucha... Yo hablo con muchísima gente de fuera y, por ejemplo, yo por temas de negocio traigo mucha gente en feria, que es algo mucho más banal, en el que la gente viene, se lo pasa bien y tal.
Pero yo que tengo por mi trabajo y con Mediaset tengo un balcón que además es itinerante, voy cambiándolo de sitio y traigo muchos invitados de fuera, es increíble el cambio que supone que lo vean in situ. O sea, te cambia por completo. Yo, por ejemplo, los padres de... los abuelos de mi hija son argentinos, pero viven en Asturias. La primera vez que vieron La Iniesta, el domingo de Ramos, en la calle Feria, bueno, mi suegra lloraba como si no hubiera visto nada nunca igual. Y era algo que yo le había podido explicar 40 veces, pero nunca era consciente. Sí, bueno, esto sí que se ve, tal. Lo he visto también en muchos sitios, en la tele, en las películas, tal. Pero porque se ve una fe en las caras de las personas, en algo que para nosotros ya es algo que es tan habitual, que prácticamente nos hace ni pararnos, pero para alguien de fuera está viendo algo, o sea, oye, esto no es lo que yo creía, que es simplemente una cuestión cultural que pasa, esto es una cuestión religiosa y es una cuestión de fe y es una cuestión que trasciende cosas y cada uno, aunque venga de fuera, le rezará a sus dioses, ¿no? Como decimos siempre. Y dirán, aquí lo tienen palpable. Y yo eso lo percibo siempre con un respeto enorme. Poquísimas veces, por no decir ninguna, me encuentro con alguien que pase desapercibido. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo claro. Mi buen amigo Julen Lopetegui, antiguo entrenador del Sevilla, el año pasado vino a ver el Cachorro. Porque es su imagen, porque dice, pero es que yo, la primera vez que lo vi me quedé impactado, que yo venía del País Vasco, no me enteraba de nada, el primer año que entrené en el Sevilla, y ahora, este año ha venido de Qatar, ha venido única y exclusivamente a ver el Cachorro el viernes y se volvió el sábado por la mañana, es decir, y eso que impacte tanto y que llene tanto y que lo ponga, al final no vienes el jueves de feria, si no puedes vienes, si no, tal, cumpleaños y tal, pero a ver Cachorro viene. En este caso Julen, ¿no? Cada uno viene una cosa. Y eso yo sí lo percibo de la gente de fuera. Viene a ver el Cachorro y viene a ver la Macarena, porque un día esperando colaboro con Floren, haciendo visitas guiadas. Antes de entrar a hacer una visita en el Museo de la Macarena, me paro a tomar un café en el Bar Plata. Vengo de ahí, de merendar con mi hija antes de que decir todo. Su bizcocho pues de siempre. yo que soy muy futbolera, claro, veo por el espejo, por la espalda, digo, ¿ese Julen Lopetegui? Efectivamente, con la familia que iban a entrar a ver a la Macarena. O sea, que me consta, ¿no? Como en personas que no tienen ningún tipo de arraigo en ese sentido como nosotros, pues al final crece, ¿no? Germina esa devoción. Porque ven que es sincero. O sea, no ven que es un folclore. Entonces, bueno, me parece que es algo que en eso lo transmitimos no porque queramos. Hay muchas veces, ¿no? El ombliguismo sevillano, lo mío es lo mejor. Esto me parece que como es tan puro, nadie intenta demostrar nada. Y tú cuando estás digamos, visionario pasivo y ves una situación en la que tú dices, hostia, es que esto de verdad, esta gente lo siente, se lo cree y es especial. Y de pronto esto es como es que es hipnotizante, ¿no? Y de pronto ya me han enganchado a mí. De hecho, Fede, tienes otro ejemplo muy claro, un entrenador de fútbol de la selección española. Bueno, claro. Gran devoto del Cachorro y además él en un ambiente que además en el de esto que además sí, lo reivindica. Pero Luis ha llevado 45 años viviendo aquí. Bueno, pero vale, pero es de Bilbao, pero es de Bilbao. Sí, no es lo mismo, claro. Es de Bilbao. Y luego, sobre todo, yo he notado gente de toda España, independientemente del sitio, del otro, hay algunos que vienen buscando a ver qué es lo que encuentran, porque les sorprende a ver qué, y se sorprenden lo que ha dicho, porque ven que la gente, sobre todo, les sorprende muchísimo el tema de cuando van de niños, de adolescentes que entran en una capilla, se ponen a rezar, porque claro, eso no están acostumbrados a verlo. Sobre todo en la parte este de la península, la gente de la parte este lo nota mucho más porque allí, bueno, lo mismo, parece que la moda es apostatar en lugar de ser religioso. Entonces, que niños de 12, de 15, de 17 años, entren, se santigüen, se pongan como a hablar con su Virgen, con su Cristo, se quedan boquiabiertos, porque es que ni se lo imaginan. Y luego, sobre todo, hay, como yo digo, hay un continente que son igual que nosotros, que es América. O sea, el público de Sudamérica ya puede ser de Argentina, de Perú, de México, de Colombia. En eso se comprobó, Floren, en los Grammy. Yo que trabajé en los Grammy y que traje mucha gente, bueno, artistas latinoamericanos que entraban en las iglesias y tenemos fotos que han hecho historia, ¿no? Y se han publicado y demás, pero yo pude hablar con muchos productores y demás por mi trabajo
y estaban impactados con la cantidad de iglesias y con la cantidad de devoción que había y con las imágenes y demás. Entonces, eso está claro, pero estaremos de acuerdo que eso se transmite más en esta ciudad con la Semana Santa que con la iglesia, digamos, en sí. O sea, Que con lo religiosidad religioso, popular, sin lugar a dudas. No llega un ruso, hay que ver qué cantidad de gente en misa hoy de 12, un domingo. No, es con, o sea, es trasladar algo más. Por eso digo que creo que va en la fe innata de la gente, que además, como bien sabemos en esta ciudad, no tienen ni que ser religioso, que es una cosa muy curiosa, ¿no? Entonces, me parece que ese es un legado que nosotros dejamos ahí de manera innata. Y eso es bonito. No, es que además nosotros hemos creado realmente, en comparación con otros mundos de Europa, con otros países de Europa, hemos creado una cultura totalmente arraigada. O sea, hemos creado como un clon porque todos éramos lo mismo. Eran personas de España, de ultramar. Entonces, realmente yo siempre digo que es una pena que nuestras autoridades, desgraciadamente, pues no se den cuenta de que tenemos un continente con nuestro idioma, con nuestra cultura, que es además el continente más rico del mundo, y que deberíamos acercarnos mucho más a él en lugar de a otros lugares. Entonces, yo creo que esa es la gran fuerza concretamente de España, y sobre todo en temas religiosos. De hecho, tenemos ejemplos de la Semana Santa muy curiosos. A mí siempre me encanta ya no hablo ya de la parte de Sudamérica, sino hablo de Norteamérica. Concretamente, el obispo que vino de Texas y dio el paso de San Benito y le pidió una copia a Castillo Lastrucci del Cristo, concretamente, del Cristo de la Presentación. Y como eso tenemos miles de casos. Entonces, realmente ahí había mucho y yo que trato muchísimo con ese tipo de público, habría muchísimo que hablar y muchísimo todavía que abrirse mucho más hacia ello. Yo quería preguntaros a vosotros, ¿no? Dos niños de barrio. Bueno, Floren ya tan niño. Bueno, razonablemente jóvenes. De barrio sevillano, con las costumbres nuestras y las tradiciones muy, muy arraigadas. Si echáis la vista atrás y os ponéis chavalillos, 15, 16, 17 años viendo la Semana Santa, ¿cuánto ha cambiado, de qué forma ha cambiado esa Semana Santa de vuestra juventud a esta Semana Santa de vuestra madurez? A ver, yo que no estaba muy metido en las hermandades, sí iba pues a jugar fútbol y después a tomar cervecita y tal. Me parecía que se hacía una vida más, fíjate, ¿no? Más propia de lo que invitaba el entorno, ¿vale? Yo ahora en todo, te diría, hermandades de gloria y reconocibles algunas, ¿no? De Mayo, de muy cercanas a nosotros y reconocibles a lo que habíamos vivido antes. Para mí por eso utilizaba antes, para mí se ha convertido mucho en folclore, en un sitio donde podemos hacer y deshacer cuando queremos. Y por supuesto, si queréis, hablamos en el Sálvame Deluxe, en el que se están convirtiendo las cofradías sevillanas en cuanto a cosas. Yo, que no consumo información cofrade, pero sí consumo información global y me llega mucho porque evidentemente es mi trabajo, me da un poquito de vergüenza ajena, la verdad. Todo lo que veo todo lo que es noticia, todo lo que provoca una situación noticiable, todo lo que persigue y sigue la gente en la marrullería que se han convertido muchas cosas. No sé, me da hasta un poco de vergüenza. Gracias a Dios, como dice Floren, eso no le llega ni al de afuera ni a lo que tenemos de trasladar. Es lo de dentro. Son localismos totales, o sea que aunque ellos se crean que es el mundo entero. Yo escucho cosas y ahora de pronto todo con una trascendencia que no tiene, todo con un morbo ridículo para la temática de lo que es y casi obsceno. No sé, me parece que lo hemos... Sé de lo que hablo, me parece que lo hemos convertido mucho en el fútbol. Esta ciudad tiende a eso y al final hemos convertido a hooligan, que es lo que están ahora alrededor. Yo no sé si es llevando los medios, llevando las cofradías, estando en las hermandades dentro, pero yo doy gracias de estar muy separado de eso y disfrutar la Semana Santa como la quiero, que ya tengo yo con el fútbol suficiente como para que encima tenga que vivir esto. Pero hablando desde el conocimiento que me da el entorno nada más y no estando de lleno, me parece, llega incluso a ser ridículo. O sea, me parece de vergüenza ajena muchas de las cosas que percibo en la Semana Santa, que no las percibía cuando no había redes sociales o cuando se necesitó. No las percibía.
Yo voy a contar ahora dos cosas. Yo, por ejemplo, hay una cosa que yo sí noto, que es el tema de cómo se han cargado las autoridades de la Semana Santa en la calle en determinados lugares. O sea, el tema de los aforamientos me parece ridículo. O sea, un aforamiento en una hermandad de San Isidoro. Bueno, eso De ya- una hermandad de una hermandad de la amargura de vueltas en determinadas calles que haya, o sea, con calles vacías. Eso ya lo hablamos, sí. O el amor el año pasado a la Virgen del Socorro, que estaba solo en la cuesta del Bacalao y no dejaban entrar a nadie. O sea, yo creo que se lo tienen que replantear. O sea, es que me parece a protección. Vamos a ver, el tema de protección civil, el tema determinado del SECOP. El SECOP me parece ridículo en algunos casos. El papel del político. Directamente. El papel del político es complicado, ¿eh? Hay un señor que estaba almorzando mientras había unas lluvias y de pronto vemos todo lo que ha pasado, ¿eh? Que evidentemente con unos comportamientos, unas mentiras posteriores, todo lamentable para justificar. Pero que de pronto un político que no ha hecho nada y que si llegan 3 expertos y le dicen, como no se corte la calle tal por cual, como hay una avalancha y 2 muertos, y el político ya dice, haga usted lo que tenga que hacer. Es decir, Sí, pero que se matan moscas a cañonazo. evidentemente, es yo lo creo que estamos desde hablando. la pandemia Hay desmesura en todo. desde la pandemia hay unas decisiones que es sí, esto se hace así y me da igual, pagan justo por pecadores y se pierde en todo. Y Hay estoy completamente de determinados acuerdo, lugares que directamente se le han encargado. Y luego, yo hay otra cosa que es que yo veo la apropiación de la Semana Santa por determinados lobbies. Totalmente. Y os voy a poner un ejemplo. Yo he estado esta semana en un congreso internacional, mundial, de turismo LGTBI en Torremolinos, con agencias de todo el mundo, y de lo primero que me han preguntado de la Semana Santa. Porque esos lobbies transmiten ya no la Semana Santa, sino que ya están unidos a aquello. Entonces, a ver, hay que verlo de una forma, pero fijaros un congreso internacional que las preguntas, porque yo soy representante de Sevilla, vengan por eso, de muchas agencias, yo creo que deja mucho que pensar. Nosotros aquí en general compartimos una opinión que solemos manifestar con bastante frecuencia, y es que se va todo de las manos. O sea, igual que se va de las manos el tamaño de los cortejos, pero no se le puede decir a un hermano usted no salga, ahí creo que más o menos estamos todos de acuerdo, pues se va de las manos nosotros mismos. Estamos haciendo un podcast de Semana Santa en diciembre, a día de la Inmaculada. Entonces, claro, antiguamente la información era justo en la Cuaresma y justo cuando había verdaderas noticias. Hoy en día, como hay que rellenar mucho, pues se le da importancia a lo que no tiene y estamos todo el día dándole vueltas a cosas absolutamente superfluas. Y luego también es verdad que hay una falta de conocimiento y por el respeto que merece la temática, pues no todo el mundo se la sabe dar. Y por exceso o por defecto, por hablar como si fueran hooligans de fútbol, que me ha encantado la expresión, porque además identifico a más de uno con ese apelativo, como por el contrario, darle una trascendencia y una solemnidad a si el tocado de la Virgen está 1 milímetro para la izquierda o para la derecha. Que ojo que algunos lo son. Sí, Incluso hooligans de fútbol. Y O sea, no, que y te quiero tanto, decir. y tanto. Sí, no, más de uno, más de uno, más de Pero uno. es que, vamos a ver, yo creo que aquí se vive también, de verdad, si se viera desde una perspectiva un poquito más lejana, se darían cuenta de lo que os decía, de la vergüenza ajena en algunos casos. El síndrome del carguito, ¿eh? O sea, que es que aquí le da... Pero eso yo creo que lo ha habido siempre, ¿eh? O sea, siempre ha luchado la gente por tener una vara para situarse. Lo que pasa es que ahora... Las redes sociales te enfocan en un nivel... Le pasa al periodismo, voy a hablar de lo mío. Las redes sociales propias, casi el ego del periodista se carga... El protagonismo tiene que tener el medio, ¿no? Ya es... La he dado yo, no lo ha dado el Marca, por poner... O sea, no lo ha dado mucho deporte, lo ha dado su periodista, ¿no? No es este caso, que aquí todos son leales al medio que les paga. Pero quiero decir que realmente ese ego, que en un entorno tan importante como puede ser ahora mismo el mundo del fútbol, puede tener su cierta medida, aquí lo hace muy ridículo. Es decir, soy teniente o llevo la vara de no sé cuánto y ya. Entonces, y de pronto una forma de hablar y un no sé qué y pasearte por Sevilla cuando nadie sabe quién eres, ¿eh? O sea, que debería ser consciente, vamos. Pero es que por eso digo la ridiculez de esto. Y yo creo que todo eso lleva a ese protagonismo de querer ser algo todo el mundo en algún momento que lleva... Yo recuerdo, mira, yo me he llevado 13 años retransmitiendo la Semana Santa en Onda San Pablo, en Campana. Y
Yo he vivido situaciones bochornosas hace 20 y tantos años, o sea, no me van a contar. Pero eran los de siempre y contaditos, ¿vale? Y con la plaquita aquí, no hay que dar mucho más detalle, ¿vale? Pero... Y su protagonismo era un minuto de gloria en la madrugada o en cuando salieran y tal. Pero ahora han crecido entre... Vamos, claro, ahora se multiplica todo y todo el mundo tiene un esto y todo el mundo es una cosa. Y cuando tú estás cuando tú intentas defender una Sevilla que crezca a nivel internacional, que se potencia a nivel, pues lo decía antes, Fernando de la Portilla, uno de los médicos más exitosos, gente científico que tenemos aquí exitoso. Tú ves eso y dices, esa Sevilla a mí no me gusta, porque me parece una Sevilla cateta. Y lo es, y de verdad es... O sea, es como... No sé, me parece algo... Es más, Fede, yo he llegado a ver en un currículum de una persona Ole, que está bien más fuerte. Ole. Además, una persona que Será diría que trabaja en Casa Ovidio. relevante dentro del mundo cofrade, por llamar de alguna forma. Y he sido miembro de Junta muchos años y una persona influyente en este mundo. Miembro de Junta espectacular. ¿Cómo sea de Cuenca? Nada. Con cartas de recomendación de O sea, hermandad, tal. que yo de verdad, yo digo, no puede ser verdad. Digo, pues Y eso es un problema de esta ciudad en ese ámbito. Sí. ¿Vale? Porque no nos pasa en otras circunstancias de esta ciudad, nos pasa poco. Nadie dice soy vocal de mi caseta, ¿sabes? pero no te extrañes, no le dejes que... No, pero porque ahí No, de pero más es que de es verdad que uno... creo- no hay vía, pero sí Escúchame, pasa. aquí hemos conocido cosas tan ridículas como soy presidente de la petalada, ¿eh? Y suena Suena coña, bueno. pero no lo es. Yo tengo un bar que da a la calle Pureza, a 20 metros prácticamente de... Y yo... A ver, yo como empresario estoy encantado de que la vía haya salido 79 veces en el último mes, ¿sabes? Porque aquello se llena y magnífico, entra todo el mundo para adentro. Pero eso hay que darle una huertecita, ¿eh? Pasos diarios en la calle. Pero es que pierde la esencia, es que llega a perder el interés. Entonces, no le puedes llamar salida extraordinaria. Le vamos a terminar llamando salida ordinaria. Lo Y extraordinario por- va a ser no salir. y Claro, además totalmente. me vale la palabra para todo lo que quieras englobar en la situación. Entonces me empieza a parecer todo muy ordinario. No me parece algo que sea especial. Una coronación, eso es una cosa aparte. ¿Vale? Pero es de pronto vamos a ver esto y de pronto una salida que era un día son 7 porque estamos 10 minutos. Que yo he visto que un día era traslado de los marineros a Santa Ana, ¿eh? O sea que eso son 2 minutos, ¿eh? O sea que no es... Entonces, que bueno, que cada uno lo puede hacer como quiera, pero creo que pierde la esencia, la verdad. No, es que además, lo que ha dicho, la normalidad ya es lo atípico. O sea, salir todos los días. Y yo os digo, ya hermandades serias... Anunciando ya, esta hermandad no sale, ¿eh? Anunciando Claro, ya. hermandades serias, no serias, es que ya cualquier día, hasta de diciembre, te encuentras un montón de extraordinarias, por llamar de alguna forma. Quien dice diciembre, dice julio, dice junio, dice cualquier época del año. Eso, bueno, yo creo que, y con tantas hermandades, siempre hay alguna excusa, siempre hay algún aniversario para algo. Alguna O sea, ya llega un efeméride. momento... La efeméride, normal. te dan cuenta. Pero antes también había efemérides y era algo mucho más medido. Entonces, bueno, pues... Y yo creo que ha habido un arzobispo nuevo, que ha venido de fuera, que ha visto, uy, así viene la gente. Viene y le han del este peninsular y le han Guinea, cogido, y le han concretamente. cogido no 2 dedos, le han cogido 2 brazos, 3 el cuerpo, y yo creo que se tiene que dar en cuenta de la situación y que como esta gente los deje, pues hacer lo que les da la gana. Entonces, bueno, habría un poquito que control, que, a ver, hay cosas que muchas veces la Iglesia controla que no tienen sentido, pero eso, por ejemplo, yo creo que se está yendo un poquito de las manos. Pero inclusive hasta los que somos muy cofrades, el que haya cada mes pues 3 o 4 o 5 salidas extraordinarias de hermandades, pues llega un momento que le quita el encanto. Antes uno añoraba la Cuaresma, cuando un Vía Crucis, la Semana Santa, pero claro, eso ahora mismo se está perdiendo. ¿Por qué? Porque es que ya no hay todo el año esperando, no, si es que ya todos Es los que ya meses no se espera nada, no sabemos esperar Claro, ya, pero totalmente. en ningún ámbito lo llevas a otras cosas domésticas y ya no sabemos esperar. Bueno, yo voy a cambiar un poquito el tercio y un poquito para ir rematando la tertulia. No os voy a preguntar por lo típico de decirme un sitio que os gusta para que todo el mundo se presente y eso os lo guardáis para ustedes, pero sí os voy a preguntar
si es que no vais solo, porque a mí, por ejemplo, me gusta irme sola a la cofradía. Mi hermano no, pero cuando empieza a andar al ritmo que anda, se queda solo. O sea, que tampoco... Un legionario. Sí, un sí. legionario. Además, vamos a ver, aquí tenemos al presentador, el cual me he encontrado muchas veces solo en muchos sitios. O sea, que no soy el Bueno, único. pues yo sí quería preguntar, bueno, Floren, tu compañero o compañera imprescindible, tu mano derecha para ver cofradía, alguien que no te puede faltar. A ver, volvemos a lo mismo. Yo pienso que para ver sincero, la Semana nadie. Santa uno tiene que organizarse él. Porque si vas con alguien que le guste la Semana Santa y él te quiere poner sus normas, te rompe los esquemas por A ver, completo. Floren es insoportable. O sea, Floren es como aparcando. Aquí quería esto Floren es es lo como que quería aparcando. escuchar. No, pero- Floren llega y dice, no, espérate, y de pronto te lo ve delante el paso. Y yo, que ahí no se puede. Espérate, da empujones, no sé cuánto tal. Y yo, que no estamos ya De para hecho, eso, gente ¿sabes? de fuera le sorprende. ¿Y de dentro? No, pero de fuera sobre todo. Que, sobre todo cuando hay una cofradía de vuelta, se ven muchos hombres solos, más mayoritariamente hombres, le digo, hay alguna mujer, pero ya te digo, desde fuera, una visión no la he dado yo. Además me lo han dicho varias personas, que les sorprende que vayan hombres solos a ver las cofradías. Bueno, también depende de la hora de la cofradía, pero sí, digamos que no me sorprende lo que dice porque a mí mismo me pasa. Y, O sea, y me lo han dicho, no yo una, hay sino veces que- muchas personas. Yo hay veces que dejo ya a los niños en casa, ahora ya los mayores, ya van ellos y entran y salen con las cofradías, y yo me iba a lo mejor a las 10 de la noche un lunes santo a ver qué me encontraba. También es verdad que en este mundo nos conocemos mucho y a la segunda calle ya estaba hablando con alguien que conocía, que me había encontrado, siempre. y a lo mejor yo tenía pensado ir a ver X y surgía ir a ver Y y era mucho más bonito y ya para el año que viene me lo apuntaba. Pues, sabes perfectamente pero que, por muchas ejemplo, un veces- lunes santo, pues tú a lo mejor quieres ir por la parte de San Vicente y yo me quiero ver San Gonzalo, la entrada de San Gonzalo. Entonces, cada uno, si alguien te dice algo, ya te rompe los planes que tú tienes previstos. Sí, pero no te organizas. Claro, pero entonces, claro, al final, algo muy curioso de la Semana Santa, de realmente les gusta la Semana Santa, no van a... sino que cada uno tiene su propia Semana Santa. Claro. Y tiene su propia idea, su propia mente, va a buscar un sitio determinado. Entonces... Y sus lugares insustituibles. Totalmente, y que está fuera de todos los esquemas. Entonces, eso, por ejemplo, para contárselo a alguien de fuera o alguien lo que sea, no lo entendería. Sí, yo creo que hay una Semana Santa de día, que es de acompañado, y de cervecita, y de parar, y de tal. Y después a los que nos gusta de verdad... De pronto dice tú, 10:30, 11, aquí me quito yo ya de en medio. Y hace tú lo que quieres porque sí, porque puede. Yo, Flores no conduce moto, pero yo sí, a lo mejor te da tiempo a ver una cosa y coge una moto y te planta por el otro lado, aunque de dos vueltas para ver la otra, y va corriendo y va colándote para hacerte las cosas. La verdad que eso siempre. Yo, imprescindible de hace unos años mi hija, que además le gusta y bueno, evidentemente es la sobrina de Floren y también le ha inculcado mucho, le enseña mucho. Pero yo también soy de cierta soledad, porque, bueno, creo que hay ciertos momentos en los que además, en esa conexión con la fe, creo que la soledad es necesaria y creo que te llena mucho más. Y te encuentras mejor. Sí, Te encuentras mejor a ti mismo, quiero decir, ¿no? cierto. Y Hablando de irnos a ver cofradías de noche, de a últimas horas y eso, yo hay una curiosidad que siempre me ha llamado la atención en Floren, y es que cuando todo el mundo veníamos a decir que hacen las cofradías en la calle hasta las tantas, que lo suyo era recogerse antes de tiempo, porque se cansan, porque no sé qué, él no. Es Él la siempre- hora de las cofradías. Él siempre defendió que a las 3 de la Es mañana la se ve una cofradía mejor más a las 10 de la noche. auténtica, es más auténtica. Porque dice, ahí estamos los que queremos estar, no el que va aborregado porque la masa los lo demás lleva. son... Totalmente, lo demás es la masa. El que le guste realmente una cofradía, Es que por ejemplo... es un cofrade, digamos, antisistema, porque se mete con el antisistema no. SECOP en lugar de ensalzarlo y quiere las cofradías cuanto más tarde mejor. Sí, por ejemplo. y te voy a lo poner un argumenta, ejemplo. que es lo mejor. Los Javieres va a perder su te convence? esencia. Los Javieres va a perder su esencia totalmente. Los Javieres, ahora uno de los momentos más bonitos que había era la vuelta. Una vuelta solamente con gente que realmente le gustaba la cofradía y las cofradías por la noche. Ahora se va a meter en una zona donde va a haber mucha más gente, se va a convertir como en una más. Entonces, ¿qué ocurre? Que las cofradías tienen que ser más auténticas. Al final, es como, yo como las ciudades. Las ciudades hay muchas que son prácticamente todas copias de unas de otras, pero las que son más mágicas son las que tienen un toque auténtico, diferente, distinto. Entonces, si tú a las cofradías que tienen ese toque
las quiere vulgarizar por un sitio donde haya más gente, por un recorrido normal, porque si no, dice que es que si no los cofrades, como te comentaron a ti, no pueden ir muy serios, que al contrario, pueden ir muy serios, el Poder también tiene muchas horas y van todo el mundo serio. O sea, entonces yo esos argumentos, es que, no sé, me parece muy superfluo. Y realmente yo creo que por la noche a última hora es cuando se viven las hermandades de una forma más auténtica. Bueno, pues salvo que tengáis alguna otra cosita que añadir, por mí ha sido un placer teneros aquí. Maravilloso. Os lo agradezco. Pues muchas gracias por contar con nosotros. Sí, claro, si estamos aquí en la barra de chapa tan recostados y tan ricamente. Vamos por las paredes. Yo, mira, por decir lo último, por despedir, una imagen, ¿no? Que estabais hablando antes de una imagen. Yo la imagen que tengo ahora con mayor cariño y más recuerdo de la Semana Santa es la última vez que vi a mi padre viendo el Baratillo por la calle Rioja. Él ya estaba malito y recuerdo que íbamos, no sé si íbamos de penitente. De penitente. Y lo recuerdo recostado al lado de... No voy a dar publicidad, pero de una de las tiendas que están allí, con mi madre, evidentemente, que además del cansancio no pudo... Creo que no llegó a ver la caridad, solo pudo ver la piedad. Y esa imagen, cada vez que paso por ahí... lejos de darme pena y tal, me reconforta mucho porque es como ya éramos conscientes que podía ser la última Semana Santa que él viera, la última vez que viera a su Virgen, y me quedo siempre con eso. Por eso este año, cuando no hemos pasado por la calle Rioja, por lo menos por ese tramo, me ha molestado un poquito porque me he perdido esa parte que era siempre donde estaba, y ahí es donde empieza mi rezo real y mi charla interna, ¿no? Y es algo que me gusta mucho recordar, y ya te digo, lo recuerdo porque escenifica mucho también la fe que teníamos y que tenemos en los Quinteros, en el Baratillo. Bueno, ¿y tú, Florent? ¿Tienes una idea? ¿Una imagen también con la que quedarte? Bueno, yo imágenes muchas, o sea, del Baratillo todas, o sea, directamente. Yo recuerdo una imagen que yo tendría... Sal del lugar de confort, busca otra. Bueno, ¿Tienes más? otra que no ¿Tienes sea del más? Baratillo. Hombre, tengo millones. Pero, por ejemplo, fue el primer año, una de las que tengo, el primer año que no pude salir en Iniesta, y cuando volví vi al Cristo, que estaba casi llegando a la Moravia, para mí fue... se me vino el mundo abajo. De quererlo ver, que pensaba que iba a entrar corriendo, iba corriendo, pero con la lengua afuera, vamos, directamente. Y llegué que prácticamente que estaba llegando a la Moravia, me dio como un vuelco el corazón. Y Flores no lloró, pero le llegan ciertas cosas, porque es verdad, hay ciertas situaciones. Yo he vivido muchos momentos espectaculares retransmitiendo, es decir, de historias. Es decir, de personas en la campana, ya, bueno, esa madrugada que vivíamos, la gente te daba los termos de café, te daba los pestiños. Me acuerdo yo, además, que siempre he utilizado el humor en la radio, llevo más de 25 años en la radio, y me acuerdo que había un tío, era igual que Rajoy, el Rajoy de la campana, y teníamos un cachondeo ahí todo el mundo ya, y de pronto los policías, el Rajoy de la campana, de pronto se hacía. Además, Onda San Pablo era una cadena muy escuchada en Semana Santa, curiosamente, y la verdad es que hemos vivido situaciones, y recuerdo con especial cariño ese Martes Santo, que la primera venia que se pide en campanas, la del Dulce Nombre, que desde que salió 2003 creo que fue 2003 así, desde que salió hasta que llegó a a las 10 de la noche o cosas así. Fue muy mediático porque Carlos Herrera venía a mi lado, veníamos 3 o 4 inalámbricos retransmitiendo. Hice una retransmisión prácticamente de 1 hora y media. Yo no he visto más gente en la calle nunca, no recuerdo más gente en la calle, y era como por supuesto, todo preparado para que el miércoles santo no lloviera. O sea, era una cosa, sale la última. Hombre, eso es imprescindible. Además, yo siempre he dicho que sea en la piedad y sobre el cielo. Salió a las 10 o a las 11 de la noche, fue una cosa tardísima. Pero uno de los momentos más emotivos y bonitos, el aplauso de la campana con la pedida de la venia del Dulce Nombre, porque era que es que Sevilla no había tenido Semana Santa. Mira, se me pone los vellos de punta acordándome, porque fue efectivamente, ese aplauso fue que se me queda a mí para siempre. Una cosa triunfal. Bueno, que tertulia más bonita, más de verdad, ¿no? Porque además te muestra esa esencia de arraigo, de identidad. Nosotros somos del tiro de línea, no muy de Santa Genoveva, toda mi familia, mis primos, mis hermanos. Entonces me recuerda mucho, ¿no? ese vínculo que te lleva mucho la identidad familiar, al arraigo personal. Entonces ha sido maravilloso escuchar a los hermanos Quintero hablar de su familia, de su hermandad, y de retrotraernos a esa Semana Santa que en cierto modo anhelamos todos. Claro. Esa Semana Santa que es más auténtica y más interior.
y más personal. Y cada uno tiene la suya, aunque luego tenemos todos estos puntos en común en los que nos sentimos perfectamente identificados. Pues nada, Media queridos. hora decía tú, José. Bueno, si es que cuando, Lo que pasa cuando siempre. nos ponemos a hablar... Parece que no nos conoce. Que nos callamos debajo del agua. Yo te dije media hora para engañarte, sabiendo que va a ser más, evidentemente. Bueno, pues nada, con esto termina el programa. Esperamos placer enorme. que haya sido del agrado. Muchísimas gracias. Por supuesto, de nuestros tertulianos y de todos los que nos siguen, que cada vez son más y mejores, por supuesto. Y ahora, Nada, los emplazamos en la barra- al... En la barra de chapa, cervecita. bien Hombre, por ahora, favor, creo. la barra de chapa, su codito apoyado, hasta la semana que viene. Adiós. Chao. Síguenos en nuestras redes. Hasta el próximo programa.